Hola y bienvenidos a este análisis especial. Hoy vamos a desentrañar uno de los debates más candentes de la geopolítica y la economía contemporánea: la venta de tierras a extranjeros, un tema particularmente candente exactamente el día de hoy que grabamos este video. Justamente a principios de agosto, concretamente el 6 de agosto de 2026, el Congreso de la Nación en Argentina se convirtió en el escenario de una disputa fundamental. El gobierno intentó derogar y luego flexibilizar los límites a la compra de territorio nacional por parte de capitales en gente que vive fuera del país, que tiene dinero para comprar. ¿Sí? Hasta ahí. Tras una fuerte presión política y social, el capítulo fue retirado de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Pero, ¿de qué se trata exactamente esta ley? ¿Qué implica vender territorio y cómo manejan esto nuestros vecinos de la región? Y por supuesto, las superpotencias del G7, de las 7 economías más grandes del mundo. A lo largo de este informe mantendremos una mirada estricta y objetiva sobre los datos y las leyes a nivel global. Solo al final ofreceré mi perspectiva liberal-libertaria sobre si estas regulaciones son un obstáculo para el progreso o una necesidad. Comencemos. Segmento número 1. ¿De qué se trata la ley en Argentina y qué implica la venta de tierras? En Argentina, el marco que rige este tema es la Ley 26.737, sancionada en 2011. Esta norma establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, fija un límite estricto. Ninguna persona o empresa extranjera puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo productiva o su equivalente en otras regiones. Actualmente, el Registro Nacional de Tierras Rurales indica que la extranjerización a nivel total del país ronda el 6.25%, de un máximo de 15%, es decir, no llega ni a la mitad lo que les interesó comprar en Argentina. Esto significa unas 13.3 millones de hectáreas, aunque 31 departamentos de todo el país ya han perforado ese techo de 15%. Evidentemente, en algunos estados, en algunas provincias, es mucho más atractivo para la inversión que en otras provincias, así que es totalmente lógico. Argumenta que el límite de 1.000 hectáreas asfixia la llegada de inversión extranjera directa. Es esencial para proyectos de capital intensivo, como por ejemplo la industria forestal, que requiere escalas de hasta 70.000 hectáreas para ser rentable. Y en Argentina máximo les permiten tener 1.000, lo cual hace completamente inviable este negocio, por lo menos en Argentina. La oposición, sin embargo, argumentó que la tierra es un recurso estratégico y no renovable, y que asfixiar los límites ponía en riesgo la soberanía, flexibilizar los límites ponía en riesgo la soberanía, justificando así el rechazo y las movilizaciones bajo el lema "la tierra no se vende", o un cambio de una frase que utilizaron mucho recientemente, que es "la patria no se vende", que también fue un lema que utilizaron. Pero, ¿qué implica realmente vender territorio para las personas que no exactamente lo tengan muy claro todavía? ¿Significa acaso que son dueños de ese pedazo de tierra hasta el infinito del núcleo de la tierra? ¿Significa que cualquier persona que pase por ahí de repente ya no va a estar más en Argentina, sino que va a estar en el país de la persona que compró esa tierra? ¿Qué significa? Bien, para nada significa ceder la soberanía política. El territorio argentino sigue rigiéndose por leyes argentinas. En ningún momento se está vendiendo territorio para que lo utilice otro país como si fuera parte de una provincia de otro país. Absolutamente no. Ni tampoco regala los recursos del subsuelo, lo que hablábamos de esa persona que compra esa tierra es dueño de todo lo que está debajo de la tierra hasta el núcleo del planeta Tierra. Pues evidentemente no. Los recursos del subsuelo, en países como Argentina, la compra de la superficie no otorga dominio sobre el petróleo, los minerales o mucho menos el agua subterránea, que pertenecen al Estado. Sin embargo, implica ceder control del uso de la superficie, entiéndase, la superficie. Evidentemente hay un par de metros debajo de la tierra como para construir, ¿no? Pero se entiende. Arriba, no abajo, arriba. Bueno, perdón ser repetitivo, pero es que mucha gente diciendo boludeces con este tema. La compra de la superficie no otorga dominio sobre el petróleo y minerales, eso ya lo hemos hablado.
que pertenecen al Estado. Sin embargo, implica ceder territorio sobre la superficie, de vuelta, la producción de alimentos y, en muchos casos, el control de zonas geográficas sensibles. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo lo hace el resto del mundo? Nuestros vecinos y los del G7, como veníamos hablando. Segmento número 2. El panorama en América Latina, geopolítica y fronteras. Muy importante. Si miramos a la región, descubriremos que las restricciones abundan, pero con distintos matices. Vamos país por país. En Brasil, las leyes son sumamente rígidas. La ley 5.709 limita la cantidad de tierra rural que un extranjero puede poseer e impide que supere el 25% de la superficie de cualquier municipio. Además, prohíbe la compra en una franja fronteriza de 150 kilómetros. Y un dato clave es que el Supremo Tribunal Federal de Brasil confirmó recientemente que cualquier empresa brasileña controlada por capital extranjero está sujeta a la misma prohibición exacta que un extranjero, evitando que se usen empresas locales como fachada. Y esto nos pone que el artículo que se sacó de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada fijaba ese límite en lugar de 15% al 25%, es decir, al mismo nivel que Brasil. Tampoco el gobierno estaba subiendo ese límite al 100% ni hasta el infinito. Era simplemente mantenernos más o menos a la par que países vecinos, como por ejemplo Brasil, que no es para nada un país con idealismos liberales, libertarios, ni nada por el estilo. El siguiente es Chile. No existe un cupo porcentual a nivel nacional, como en Brasil y Argentina, pero el decreto de la ley 1939 prohíbe a ciudadanos y empresas de países limítrofes adquirir tierras en una franja de 10 kilómetros desde la frontera y reservar las tierras costeras fiscales para los chilenos, salvo autorización expresa del presidente de la República, que sí puede decir, bueno, en este caso sí, él tiene como esa posibilidad. En el caso de México, la Constitución, no es una ley, sino la Constitución, establece una zona rígida de 100 kilómetros en las fronteras y 50 kilómetros en las playas, donde los extranjeros tienen prohibido el dominio directo. Sin embargo, crearon una herramienta jurídica pues bastante brillante, la verdad. El fideicomiso bancario, que permite a los extranjeros usar y gozar de la propiedad por 50 años renovables sin transferir la soberanía formal del suelo. Es decir, son usuarios pero no son los dueños directos o algo por el estilo. Bien, por último, el caso de Uruguay. La ley 18.092 de 2007 buscó transparencia exigiendo que las sociedades dueñas de tierras tengan nominativas para saber exactamente quién es el dueño físico. Sin embargo, el Estado otorgó excepciones, lo que derivó en enormes sociedades anónimas extranjeras, especialmente forestales, pasaran a controlar grandes porciones del territorio agropecuario. Inversión para el país. Segmento número 3. Viajemos al primer mundo, ¿no? Las potencias del G7 y el escudo de la seguridad nacional, ya que se pone un poco interesante. Bien, se cree que en los países más desarrollados hay un mercado totalmente desregulado y los datos demuestran lo contrario. En Estados Unidos, por ejemplo, el 3% de las tierras agrícolas es de capital extranjero. Solo el 3%. Igual, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. También existe un tema de que en Estados Unidos no falta inversión. ¿Me explico? No es como que sus propios ciudadanos no tengan el capital suficiente como para desarrollar la industria e invertir en comprar tierras. No sería el caso de Latinoamérica, donde generalmente falta inversiones en casi cualquier sector. Pero bueno, sigamos. El gobierno federal exige reportar cualquier compra a través de la ley AFIDA, bajo severas multas. Pero lo más contundente es el control de seguridad. El Comité de Inversión Extranjera, el CFIUS, revisa y puede bloquear compras cerca de bases militares e infraestructura crítica, lo cual es completamente aceptable y de eso voy a hablar al final del video. Además, ante el temor geopolítico, en 2025, al menos 38 de los 50 estados introdujeron proyectos de ley para prohibir que gobiernos adversarios o gobiernos que no comparten los intereses de Estados Unidos o sus ciudadanos adquieran tierras. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, el problema no era el campo, sino la compra masiva de propiedades comerciales
y residenciales mediante fideicomisos, que básicamente eran muy opacos y servían principalmente para lavar dinero. Por ello, la Ley de Delitos Económicos de 2022 obliga a cualquier entidad extranjera a revelar a su beneficiario final. Es obligatorio revelarlo en un registro público denominado también ROE. Si no lo hacen, es un delito penal y no pueden comprar ni vender tierras. A la par, pueden bloquear cualquier inversión que atente contra la seguridad nacional, sin importar si el dinero viene de fondos privados o empresas de gobiernos extranjeros. En la Europa continental, ¿sí?, el continente europeo, el enfoque es agrario y social. En Francia, por ejemplo, el sistema de las SAFE tiene el poder de intervenir o anular ventas privadas para evitar la especulación y darle la tierra a jóvenes agricultores locales, ¿no? A especulación o realmente inversión. Ellos tienen su propia forma de verlo, para evitar que los inversores compraran las acciones de las empresas en lugar de tierras físicas. Francia aprobó la Loi Pasteur, o más o menos eso, en 2021, que revisa y limita las transacciones corporativas indirectas. Alemania, de forma similar, tiene una ley que no voy a pronunciar porque me da miedo invocar el diablo acá. Mi alemán es inexistente. Exige que las autoridades locales aprueben la venta de tierras para proteger la estructura agrícola y evitar que los precios se inflen artificialmente por fondos internacionales. Bien, hasta aquí hemos visto los hechos. Es momento de analizar esto desde mi perspectiva personal, una visión que es un poco más liberal de lo que se podría llegar a manejar incluso en países del G7, como otro tipo de mentalidad respecto a cómo manejar la economía en general. Todo este control estatal es para mejor o para peor. Desde el punto de vista del libertarismo y el libre mercado, la intervención gubernamental en la venta de tierras es, en su inmensa mayoría, para peor. La propiedad privada es un derecho inalienable. Si un individuo o empresa local legítimamente posee una parcela de tierras y desea vendérsela a un inversor extranjero porque le ofrece un mejor precio o un mejor proyecto, el Estado no tiene por qué interferir en este contrato voluntario. Es así. Cuando el Estado, como ocurre por ejemplo en la Argentina, con el límite de las 1000 hectáreas y el tope del 15%, impone cuotas arbitrarias, está destruyendo el valor de la propiedad de sus propios ciudadanos, o sea, de los argentinos. Restringir quién puede comprar reduce artificialmente la demanda y como el mundo ya lo ha comprobado, cuando tú disminuyes la demanda, lo que hace es disminuir los precios. Cuando disminuyes la oferta, lo que hace es aumentar los precios. Es un juego de demandas y ofertas. Si tú prohíbes que empresas extranjeras puedan comprar territorio, lo que estás haciendo es disminuir la demanda, con lo cual ese activo, ese capital de tus propios ciudadanos, le estás bajando el precio y estás haciendo que su capital valga menos. Pero bueno, esto evidentemente bloquea la inversión extranjera directa que el país evidentemente necesita. Como señaló el gobierno argentino, proyectos de capital intensivo como la forestación, que requieren de miles de hectáreas, simplemente huyen del país porque la escala de 1000 hectáreas es ridículamente baja para los estándares modernos. Los modelos intervencionistas europeos, como el de Francia o Alemania, que deciden burocráticamente quién es el buen agricultor y solamente el especulador, son ejemplos de arrogancia fatal. La fatal arrogancia de la que hablamos sobre los políticos. Es el sistema de precios libres y no la burocracia el que debe asignar recursos hacia sus usos más eficientes, claramente. Ahora bien, tampoco es que los liberales seamos ingenuos y pensemos que todos van a actuar siempre de la mejor manera. Frente a la coacción y la violencia de los estados totalitarios, aquí entra una única excepción aceptable: la verdadera seguridad nacional. No es lo mismo un fondo de inversión privado compuesto por ahorristas noruegos y emprendedores estadounidenses comprando campos de soja que una empresa directamente financiada y controlada por el gobierno de una potencia extranjera u hostil directamente, comprando tierras pagadas cerca de radares militares, zonas fronterizas calientes o reservas de uranio. Evidentemente hay que tener un criterio en cuanto a qué compras son de seguridad nacional para el país. En este sentido,
Las políticas enfocadas puramente en infraestructura crítica y defensa táctica, como las revisiones CFIUS en Estados Unidos o las revelaciones de dueños finales para evitar fraudes, por ejemplo de Reino Unido, pueden tener justificación bajo el mandato mínimo del Estado de proveer defensa. Sin embargo, utilizar la soberanía alimentaria o el miedo a extranjerizar el país como excusa para prohibir a un individuo disponer de su propia propiedad privada es una receta hacia el atraso económico, la corrupción, la burocracia y el empobrecimiento general. Un punto que me gustaría agregar en este punto del video es que esos países que temen la extranjerización del país, como por ejemplo parte de la política en Argentina, no están teniendo en cuenta que la gran mayoría de los argentinos ni siquiera pertenecen étnicamente al país, principalmente hablando de la ola de inmigración italiana y española. Así que cuando se refieren a extranjerizar el país, recuerden que la mayoría, de hecho, de los argentinos que están viviendo en Argentina son parte de un pueblo extranjero que se mudó al país y que te puedo asegurar que son más argentinos que cualquiera que se diga argentino. O sea, sienten una pasión diferente aunque vinieron de afuera, o por lo menos sus abuelos vinieron de afuera. Así que es hipócrita decir que si viene una persona fuera del país va a cambiar la cultura del país. Aparte, la cultura de Argentina como sociedad es tan exhaustiva en cada cosa que se hace que es muy difícil que simplemente una persona pueda venir e imponer otras reglas sociales. Es muy complicado porque el argentino tiene muy arraigado cuál es exactamente su cultura y no permite que absolutamente nadie se la venga a cambiar. Así que olvídense de eso. En conclusión, la caída del capítulo en el Congreso argentino fue un triunfo del estatismo sobre los derechos de la propiedad, tristemente, y el desarrollo del libre mercado. El capital siempre va a donde se lo respeta. Si Argentina y América Latina continúan levantando muros de burocracia agraria, verán pasar de largo la prosperidad hacia aquellas naciones dispuestas a abrazar la libertad económica plena. Y aquí me gustaría terminar el video. No quiero agregar mucho más porque ya en un par de horas seguramente se sabrá la decisión del Congreso, pero ya sabemos que este artículo en particular va a quedar afuera. Así que por eso quise hacer el video, la investigación y explicarles el punto de vista de todo esto. Muchas gracias y si quieres darle un like y dejarme en los comentarios sobre qué te gustaría que habláramos después, muchas gracias.